Muy buena, licenciada. Aquí presento los nombres de los integrantes de mi grupo y empezaré hablando yo, Briseida Abigail Torres Marroquín. Bueno, empezaremos con el relativismo moral, que metaética trata de los estándares morales que se definen culturalmente. Es decir, el relativismo moral es la idea que las sociedades deben aceptar y en el cual es una versión de la moralidad que propone que cada quien hace lo que puede. Entre esas tenemos los principios o virtudes que están la honestidad, respeto y libertad. Honestidad en el momento de expresar su cultura, el respeto en estar, respetar, ¿verdad? Lo que las demás personas, su cultura, la cultura de las demás personas. Y la libertad al momento de expresarse, ¿verdad? Tiene libertad completa sin ningún problema a que los demás no estén de acuerdo. O sea, respetar siempre su cultura como su finalidad, que cada quien hace lo que puede y los que la promueven dicen que quién soy yo para juzgar, ¿verdad? Como dice, las diferentes sociedades en el mundo toman sus propias decisiones sobre cuestiones morales. De ahí que el relativismo moral, cada sociedad debe aceptar sus respectivos valores morales, como se mencionaba al principio, ¿verdad? Cada quien es libre de cada cultura y los demás están en eso de respetar, ¿verdad? En el derecho o en el deber de respetar la cultura de cada quien. Bueno, lo dejo con el siguiente compañero que va a hablar de otra teoría. Hola, mi nombre es Luis Alfredo Bonilla Bermúdez y voy a hablar un poco sobre lo que es el intelectualismo moral de Platón y de Sócrates. Bien, para empezar, esta es una teoría teleológica que trata sobre cómo cada persona puede obtener la felicidad si actúa de una forma virtuosa. Y Platón, al ser discípulo de Sócrates, plantea que cuando las personas hacen cosas malas, lo hacen por la ignorancia. Por ejemplo, cuando un niño toma algo que no debe. Esto está mal, pero el niño no lo sabe. Los principios y virtudes clave que esta teoría sigue son la sabiduría, la prudencia, la valentía y fortaleza, la templanza y la justicia. El fin de esta es la consecución de la felicidad. Y asimismo, esta teoría nos dice que el bien es originado cuando actuamos de una forma virtuosa. Para concluir, podríamos decir que Platón en esta teoría nos indica que el conocimiento es una virtud que nos hace hacer el bien, aunque al pensarlo más detenidamente, esto no siempre es verdad, porque aunque alguien tenga mucho conocimiento, no lo hace una mejor persona. Y sigo con el intelectualismo moral de Sócrates. Este también es un tipo de ética teleológica que trata sobre el bien y el mal. Y de la misma manera nos dice que el conocimiento es una virtud que entre más la tengan las personas, más bien harían, y que el mal es realizado también por la ignorancia. Y como se puede prever, las virtudes y principios clave de esta teoría son el conocimiento y la sabiduría. El fin al que trata de llegar es que todos nosotros hagamos lo correcto, o sea, el bien o lo mejor. Y nos dice que el bien se origina de la virtud y la virtud viene del conocimiento. Y para terminar, un ejemplo de esta teoría puede ser que alguien, una persona, está de visita en otro país y conduce a una velocidad mayor a lo permitida, pero esta persona nunca vio ninguna señalización por las calles que le advirtiera sobre el límite de velocidad. Entonces, esta persona está rompiendo una norma
sin siquiera tener conocimiento sobre ella. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexis Mauricio Marinero Gutiérrez. En esta ocasión les hablaré sobre el demonismo de Aristóteles y como primer punto una representación gráfica de este mismo. Ahora, ¿qué tipo de ética es el eudemonismo de Aristóteles? Pues es una ética teleológica, puesto que es una ética con fines, con un fin supremo. ¿Y de qué trata esta? Pues plantea que el deber moral de cada individuo es desempeñar su rol en la comunidad, puesto por ejemplo que si un constructor es muy bueno en ello, tiene que desempeñar dicho rol en su comunidad. También nos dice que para alcanzar la felicidad existen dos caminos, siendo el primero de ellos la inteligencia teórica, o sea, la comprensión del conocimiento, donde la satisfacción se encuentra en la misma realización de la actividad. Puesto con el ejemplo anterior, el constructor encontraría la satisfacción mientras construye. Y el segundo es el entendimiento práctico, que se refiere a una relación amigable con el mundo y que para ello nos ayudarán las virtudes. Pero ¿cuáles virtudes? Entre ellas están la prudencia, la sabiduría y la toma de decisiones por el punto medio. La prudencia para saber tomar la decisión correcta en el momento justo y la toma de decisiones por el punto medio, como por ejemplo una estatua en donde a esta no le tiene que faltar nada ni tener ningún agregado. Ahora bien, ¿cuál es el fin de esta teoría? Es la eudomanía, la vida buena, la vida feliz. Ahora, como un ejemplo simple, pondremos el siguiente. Cuando un alumno sabe que tiene que estudiar para poder aprobar su examen, pero no basta con simplemente saber eso, sino que tiene que ponerlo en práctica. Tiene que poner en práctica el hábito de estudio, con lo cual eso lo llevará al éxito y por lo tanto a la felicidad. Concluimos como grupo que el hedonismo de Aristóteles se basa en la felicidad, en donde plantea que una acción es correcta si nos hace feliz y una acción es incorrecta si nos hace infeliz, y que además no basta con conocer la diferencia entre el bien y el mal, sino que también hay que practicarlo por medio de la virtud, siendo la virtud el hecho de practicar con prudencia y sabiduría lo que es bueno y así alcanzar la felicidad. Los dejo con mi siguiente compañera que les seguirá explicando un poco más sobre la teoría. Mi nombre es Vanessa Naomi Escobar Juárez y hablaré sobre el estoicismo de Séneca. En primer lugar, tenemos que el estoicismo es una corriente ética teleológica. Decimos que es una ética teleológica porque está orientada a conseguir como fin la felicidad y la virtud moral, además de estudiar las acciones humanas con el fin de ordenarlas en función de la voluntad de una ley suprema natural, que rige y predetermina nuestro destino. Para ello, los estoicos proponen vivir de acuerdo a la razón, aceptando lo que el destino depara y tratando de eliminar las pasiones. Entiéndanse como pasiones aquellas emociones negativas, lo que hoy conocemos como emociones negativas, que son la ansiedad, el estrés, la ira, la envidia, el rencor, entre otras, las cuales nos impiden alcanzar la felicidad y la virtud moral. Séneca menciona dos términos que serán de gran importancia para alcanzar la felicidad. Él denomina felicidad al término ataraxia y virtud moral al vir fortis. Términos que nos llevarán a lograr o alcanzar la felicidad y la virtud moral mediante la libertad del conocimiento y la aceptación de nuestro destino. El vir fortis, el hombre que puede vencer el dolor y el sufrimiento. El hombre fuerte, aquel que acomoda la razón de acuerdo al orden de la naturaleza o ley suprema denominada destino. La ataraxia, la ausencia de pasiones o emociones negativas. Aceptar con serenidad aquello que no podemos controlar y actuar con virtud en aquello que sí podemos controlar. Según lo mencionado, podemos concluir que los estoicos pensaban que la vida era compleja y agotadora, por eso crearon reglas para mantenerse en el camino correcto. El objetivo de dicho camino correcto para los estoicos no es otro más que alcanzar la felicidad y la autorrealización, un concepto al que ellos se referían como eudaimonía. Ahora bien, tenemos como última teoría el hedonismo de Epicuro, siempre con una representación gráfica de este mismo. Ahora bien, esta teoría también es una teoría teleológica, puesto que es una teoría ética hecha de fines. ¿Qué plantea esta teoría?
plantea que la felicidad depende del placer y que para ello se debe aumentar el placer y disminuir el dolor, y que esto se lograba por medio de la ataraxia, y distingue entre tipos de deseos, y los que se deben seguir son los naturales y los necesarios. Entre ellos están como la comida, beber, abrigarse, y de la manera más sencilla y económicamente posible. Hay que evitar a toda costa los placeres innecesarios y no naturales, tales como la fama, el prestigio, el poder político, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los principios o virtudes claves? Entre ellos está la ataraxia, mencionada anteriormente, que se refiere a la tranquilidad del alma, por así decirlo, y el hedoné, que significa placer. Ahora bien, ¿cuál es el fin de esta ética? Pues es la felicidad, pero la felicidad como placer. Ahora bien, pondremos un ejemplo sencillo, el cual es el siguiente. Una persona compra solo 2 huevos y bebe un vaso con agua. En esta situación, pues, satisface su necesidad de una manera económica y sencilla, puesto que si comprara muchos cartones de huevos y los preparara todos, o comprara un galón y se lo bebiera todo, pues ahí ya no lo estaría haciendo de una manera sencilla y económica. Concluimos como grupo que esta teoría, la felicidad depende del placer, y que para ello debemos hacer todo lo que aumente el placer y disminuir todo lo que cause dolor. El máximo placer es tener una vida simple y moderada, y que no todos los placeres y deseos son iguales, y aprender a distinguir entre ellos es la clave para alcanzar el máximo placer y por ende la felicidad. Ahora mencionaremos las diferencias entre las teorías éticas ya presentadas. Tenemos las 3 primeras teorías, que es el relativismo, el intelectualismo de Platón y el intelectualismo de Sócrates. Bien, lo que diferencia a las teorías puede ser en sí su fin, su manera de llegar a ese fin y cómo actúan. Entonces tenemos que en el relativismo no existe un fin universal. Sus virtudes son la retórica, la demagogia, y, y las acciones positivas o negativas depende de lo que le parezca bueno o malo a cada individuo. En el intelectualismo de Platón, su fin es la felicidad, pero las virtudes cambian. O sea, ahí en este caso son la templanza, el valor y la prudencia. Y para alcanzar la felicidad, pues dependiendo de cómo se actúe de acuerdo al valor, si actúa dependiendo del valor del alma correspondiente. Ahora, en el de Sócrates, su fin también es la felicidad del alma, pero sus virtudes son distintas, la mayéutica y la agonía para conseguirlas. Se dice que se actúa bien con conocimiento previo y que acción malas no hay, pues estas carecen de voluntad. Ahora seguimos con las siguientes 3 teorías, que son el eudemonismo de Aristóteles, el estoicismo y el hedonismo. En la primera tenemos que su fin es la felicidad, pero sus virtudes cambian. En este caso son la prudencia y la sabiduría para poder conseguirla. Y se dice que se actúa bien si se sabe lo bueno y a la vez se pone en práctica para alcanzar la felicidad, pero también tomando decisiones por el punto medio. Ahora, el estoicismo. También su fin es la felicidad, pero sus valores, sus virtudes cambian. En este caso son la imperturbabilidad y el vir fortis. Y se dice que se actúa bien cuando se acepta el destino y acepta lo que le depara, y tratando de eliminar las pasiones. Ahora, como último punto, el hedonismo. Su fin es la felicidad, esta vez desde el enfoque del placer. Sus virtudes son la ataraxia y el hedoné, y se actúa bien siempre y cuando se haga todo lo que lleva al placer y se evita todo lo que nos cause dolor. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver el video. Gracias por su atención prestada.